Veamos ahora un programa un poco más elaborado que trabaja con pilas y filas para comprender un poco más cómo seguir avanzando con respecto a esto. El programa se llama Compara cantidad de elementos y, por lo que dice el comentario, vamos a ver cuál es su función. Este programa compara la cantidad de elementos que tienen las filas origen 1 y origen 2. Si tienen igual cantidad, se pasa el tope de la pila auxiliar a la pila igual, para indicar tenían igual cantidad. Caso contrario, se lo pasa a la pila distinta, para indicar que la cantidad de elementos entre origen 1 y origen 2 es diferente. Bien, ese es el comentario y este es el código del programa. En realidad, antes de ponerse a codificar el programa, lo que uno debe hacer es asegurarse que comprendió bien qué es lo que desea hacer. Esa es la primera etapa y vamos a ver ahora entonces un gráfico para comprender más claramente cuál es el objetivo. Estas serían las pilas y filas que están en juego. Tenemos, por un lado, la pila origen, origen 1. Por otro lado, la pila origen 2. Estas dos pilas son las que el usuario va a ingresar y las que nosotros debemos controlar la cantidad de elementos como para saber si son igual cantidad de elementos o diferente. Vamos a necesitar estos datos irlos sacando para contar, porque nosotros la cantidad de elementos de una fila las podemos saber solamente si sacamos los primeros elementos de A1 para ver qué cantidad de veces sacamos un elemento. Esa es la forma de contar. De ambos lados vamos a tener que hacer, es decir, con las dos filas vamos a tener que hacer el mismo tratamiento. Para esto vamos a usar una fila más, que le vamos a llamar descarte, donde vamos a ir colocando los elementos que vamos sacando. Esa es una idea de trabajo. Por otro lado, lo que nos dice es que debemos poner en la pila igual un elemento si es que las dos filas, origen 1 y origen 2, tienen la misma cantidad de elementos, que sería este caso. Tenemos 7 y 3, son 2 elementos, 1 y 2 también son 2 elementos. Como ambas tienen 2 elementos, el elemento que está en la pila auxiliar debiéramos pasarlo a la pila igual. Si el caso sería diferente y una de ellas tendría un solo elemento, o 3 o 5, pero distintas cantidades entre ellos, el elemento que está en la pila auxiliar debiéramos pasarlo a la pila distinta. ¿Bien? Este es el problema. Si comprendimos bien todas las estructuras que están en juego y cuál es el objetivo del problema, la segunda cuestión a ser fundamental antes de empezar a codificar es definir una estrategia de trabajo que nos va a servir para lograr el objetivo. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Bien, la estrategia es, si debo contar la cantidad y comparar la cantidad entre dos filas, lo que puedo hacer es ir sacando de a un elemento en cada una. Es decir, saco un elemento de una y saco un elemento de la otra. Si pude sacar de los dos, hasta ahí tienen la misma cantidad. Así sigo, saco un elemento de una y saco uno de la otra. Si pude sacar de los dos, siguen con la misma cantidad. Mientras los dos tengan elementos, saco uno de cada uno y lo voy poniendo en descarte. ¿Sí? Cuando alguno de los dos se terminaron los elementos, termino este ciclo, me quedaron en descarte una cantidad par de elementos que son 1 a 1 de origen y destino, de origen 1 y de origen 2. Y si alguna de las dos filas tiene más elementos que la otra, esos elementos quedaron o en origen 1 si era más larga, o en origen 2 si era más larga. Si esa es la situación, es decir, si las dos filas no están vacías, es porque la cantidad de elementos de las dos era distinta y por lo tanto de la pila auxiliar tomo un elemento y lo pongo en distinta. De lo contrario, lo pongo en igual. Ese va a ser el método que vamos a usar. Por lo tanto, vamos a mirar ahora cuál es el código que resuelve este problema con esta estrategia que hemos definido. El código es el siguiente. Tenemos origen 1, origen 2 y descarte, que son filas. Auxiliar, igual y distinta, que son pilas. ¿Qué debemos leer? ¿Qué debemos permitir que el usuario ingrese? Bueno, origen 1 y origen 2 para que puedan variar. Hacemos un refill a origen 1, refill a origen 2. ¿Qué debemos inicializar? Bien, la fila descarte que vamos a usar para guardar valores tenemos que inicializarla en vacío para que no tratemos de agregar elementos sobre una fila que no esté inicializada. Esto ya lo habíamos hablado. Por otro lado, la pila auxiliar que tenemos acá a la derecha
le inicializamos con un 1 como para que tengamos un elemento y poder pasarlo a la pila igual que la inicializamos en vacía o a la pila distinta que también la inicializamos en vacía. ¿Sí? Esto es toda la etapa de inicialización que necesitamos hacer para comenzar con estructuras bien definidas. Una vez que tenemos esto, lo que decimos es, mientras tengamos elementos en las dos filas, saco un elemento de cada una y lo ponemos en descarte. ¿Cómo digo esto? Mientras no esté vacía la fila origen y no esté vacía la fila origen 2, ni origen 1 ni origen 2, es decir, ambas filas tienen elementos, extraigo un elemento de origen 1 y lo paso a descarte. A la par, saco uno de origen 2 que sé que no estaba vacía porque lo había preguntado y también lo pongo en descarte. Así voy sacando en forma hermanada un elemento de cada una de las filas. Cuando alguna de las dos o las dos quedaron en vacía, este while termina, no cumple esta condición y por lo tanto salta a la próxima sentencia. La próxima sentencia es un if, que dice, si está origen 1 vacía y origen 2 también está vacía, significa, fui sacando de a uno a la vez de cada una de las filas. Y cuando termino, ambas quedaron vacías, significa que tengo la misma cantidad de elementos en ambas. Por lo tanto, desapilo de auxiliar de esta pila auxiliar y lo paso a la pila igual. De lo contrario, desapilo auxiliar, pero lo paso a distinta. Luego de esto, imprimo igual, imprimo distinto. ¿Sí? Vamos a justamente probar, no recuerdo bien los números que habíamos puesto. Vamos a mirar acá. Vamos a probar poniendo 7 y 3 y 1 y 2 en cada una de las filas y ver si realmente saca el elemento de la pila auxiliar y lo ingresa en la pila igual. Comenzamos la ejecución. Al comenzar la ejecución, ingresa elementos de la fila, en este caso es la origen 1. Vamos a ingresar un 7 y no me acuerdo, un 3, no me acuerdo cuál era. De primero a último, es decir, 7 es el primero que se sacaría. Le damos Enter, vamos al read fila origen 2. Ingrese los datos, le ponemos un 1 y un 2. Damos Enter, inicializa descarte en vacío, inicializa auxiliar con un elemento, que es un 1, la pila igual, la pila distinta, todas en vacío, y comienza la ejecución del while. En este caso, me pregunta, ¿origen 1 está vacío? No, no está vacío. ¿Origen 2 está vacío? No. Por lo tanto, saca un elemento de origen y lo pone en descarte, saca un elemento de la fila origen 2 y también lo pone en descarte. Vuelve a preguntar, saca un elemento de cada una de las filas. Ninguna de las dos está vacía, por lo tanto saca el segundo elemento de una y ya la deja vacía, y saca el segundo de la otra y también la deja vacía. Vuelve a preguntar. Ahora, ¿qué ocurre? Que la fila origen 1 está vacía. Por lo tanto, cuando entra en la condición, saltea porque es falso que tenga elementos la fila origen 1. Va a la sentencia posterior al while, al ciclo, que es un if, una condición que pregunta, ¿está vacía origen 1? Y sí, le sacamos los dos únicos elementos que tenía. ¿Está vacía origen 2? Sí, ambas están vacías y estoy pretendiendo que con este AND, con esta sentencia AND, estoy diciendo necesito que las dos estén vacías para decir estoy en la situación en que las dos tenían la misma cantidad de elementos y por lo tanto de la pila auxiliar paso un elemento a la pila igual. Vamos a ver qué ocurre. Ambas estaban vacías, por lo tanto pasa el elemento a la pila igual. La rama del else no la va a hacer y va a ir directamente al write. Muy bien. Va a imprimir la pila igual, que debiera tener un 1. Muy bien. Luego de esto va a imprimir la pila distinta, que debiera estar vacía. Muy bien. Acá tenemos el 1 y vacía. Terminó la ejecución del programa.